teníamos por un par de domingos, no lo habíamos estudiado, así que vamos de nuevo. Efesios capítulo 4. Efesios capítulo 4. Vamos a leer el verso 17. El verso 17 sí, al verso 32. Dice la palabra del Señor. Esto pues digo y requiero en el Señor que ya mandéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojado del hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovados en el espíritu de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Verso 26. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al mal. El que hurtaba no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contestéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes de benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Amén. Vamos a ir desarrollando el tema. Imagínense en el Antiguo Testamento. Dios elige un sumo sacerdote y a sus hijos para que sean sacerdotes. Estamos hablando de Aarón y de su descendencia, de la tribu de Leví. Y lo primero que hace Dios para que estas personas puedan servirle es que les da una vestidura nueva. Y uno puede ver ahí en el Antiguo Testamento cómo era esa vestidura, tenía un pectoral, tenía toda la mitra, todo lo que tenía. Y no se podía entrar al lugar santísimo si no era vestido de esta manera. Y solo se podía entrar una vez al año. Y si entraba con pecado, ahí murió. Vean lo que es la situación. Hoy la Biblia dice que los que somos creyentes somos sacerdotes, ¿verdad? Reyes y sacerdotes para Dios. Y como somos sacerdotes, nos manda que tengamos una vida diferente. La vestidura nuestra se llama santidad. Y los creyentes no se dan a conocer exactamente por cómo se ven, sino por cómo actúan. Este va a ser el desarrollo de lo que vamos a ir viendo. El tema central es el que habíamos leído. El Evangelio cambia al individuo
El Evangelio no cambia la sociedad. Nosotros podemos predicarle a la sociedad todo lo que usted quiera, pero la sociedad no va a cambiar. Aunque el Evangelio es para que todos se arrepientan, la salvación es individual. Con el Evangelio cambia el individuo que recibe a Jesucristo. No cambia el que está a la par. En un matrimonio, si el hombre recibe a Cristo, la esposa no va a cambiar, porque cambia es el hombre. Hasta que ella reciba a Cristo, ella va a cambiar. Los padres reciben a Cristo, sus hijos no van a cambiar hasta que ellos reciban a Cristo. Por eso es que una persona que se dice creyente, que tiene tanto tiempo de ser creyente, pero que su vida no cambia, cada vez se parece más al mundo, habla como el mundo, camina como el mundo, practica lo que practica el mundo, entonces lo lógico de pensar que es que esta persona no tiene a Cristo, porque el que tiene a Cristo cambia irremediablemente. Eso es así. No es que se vuelve perfecta, pero va madurando, su vida va mejorando, su manera de hablar, lo que piensa, lo que busca, sus metas. Una persona con Cristo es una persona completamente diferente al mundo. ¿Okay? A veces la religión nos hace pensar que estamos viviendo bien, que somos personas, tengo un trabajo, soy honesto, no le robo a nadie, tengo una vida equilibrada, no soy tan bueno, no soy tan malo. Bueno, Dios debería estar agradecido conmigo. Soy un esposo irregular, soy una esposa regular, soy un padre regular. Lo regular en las cosas de Dios no alcanza. La Biblia dice que debemos de ser santos. Mi cuerpo, mi alma y espíritu tienen que ser santos hasta la venida del Señor. Y la santidad yo no la puedo fabricar, yo no la puedo hacer, yo no me puedo esforzar, o por más que me esfuerce para ser santo, yo no lo puedo alcanzar, porque el que hace la santidad es el Espíritu Santo. Y si no tengo el Espíritu Santo, pues aunque me esfuerce mucho, nunca lo voy a ver. Esta es la situación, este es el entorno que nos va permitiendo tener el texto. Sin embargo, en el cristianismo a veces hay estancamientos. Nos estancamos. Vamos a ver, voy a leer desde el verso 17 y 19. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Mentes vanas, mentes que andan buscando lo que el mundo le ofrece y lo que pasa, porque después el mundo pasa y sus deseos, solo el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Teniendo el entendimiento entenebrecido, la mente oscurecida, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de sus corazones, los cuales después que perdieron toda sensibilidad se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Esto es una decisión personal, una responsabilidad humana, es el pensamiento de un individuo. Pero hay creyentes, hermanos, que no quieren crecer espiritualmente. Hay creyentes que ignoran la Biblia. Hay creyentes que no meditan en las Escrituras, ni siquiera la leen, es que no meditan en las Escrituras. Hay creyentes que aunque sepan cuál es la voluntad de Dios, terminan haciendo lo que ellos quieren, no lo que Dios dice, no lo que Dios determina. Ejemplo, si Dios le dio un don espiritual, usted es cristiano, Dios le da un don espiritual y lo pone dentro del cuerpo de Cristo para servir, y usted no sirve, usted se rehúsa a servir a Cristo, usted se rehúsa a hacer la obra de Dios como Cristo le mandó, ¿usted qué es? Un desobediente. Usted es una persona que sabe hacer lo bueno y no lo hace, por lo tanto eso es pecado. Cuando usted le dice no a Dios, le está diciendo yo soy mi propio Dios, yo decido cuándo servirle y yo decido cuándo le dejo de servir. Hay creyentes que dicen, es que ya serví mucho tiempo, me voy a retirar.
como si fuera opcional para mí poder retirarme, poder renunciar del ministerio que Dios me dio. No es lo que yo quiero, es lo que Dios establece. Corazones con los ojos puestos en el mundo. Llegamos a una iglesia y digo, es que esta iglesia me gusta porque aquí me hablan de pactos y aquí me hablan de que Dios me va a dar lo que sueño, y aquí me hablan que voy a tener mi casa, que voy a tener mi carro, o aquí me hablan de que voy a tener la plata, o aquí me hablan de que voy a poder pagar todas mis deudas, aquí me hablan de todo lo que es terrenal. Pero no tomen en cuenta lo que es celestial. ¿Sabe qué están haciendo? Están tomando el nombre de Dios en vano. Porque Cristo no vino a este mundo para que usted y yo seamos ricos, vino para que usted y yo seamos salvos, para que usted y yo seamos santos, para que usted y yo seamos glorificados un día cuando estemos en la presencia del Señor, no para que en esta tierra seamos ricos. Y eso empieza a hacer la diferencia. Claro, ¿a qué lugar me gusta más? Me gustaría ir a un hospital donde no me tengan que poner una inyección. Me gustaría un médico que no me tenga que dar medicamentos, pero que me cure. Pero eso no es real. Y el evangelio anatema que algunos aman tampoco es real. Es algo que Dios abomina. Y el peor de los casos es que muchas de estas doctrinas se visten de blanco, se visten de santos. Luego está este tipo de religión donde a la gente le gusta la adulación, el que hablen bien, qué buen pastor. ¡Wow! Hay un amigo pastor mío que se llama Max. Él tiene una persona muy cercana, él siempre está con él, siempre anda a la par de él. Le tenemos un apodo que no les voy a decir, pero él siempre ¿qué? ¿Cómo va mi hermano? Y me dice, yo bien. Mientras Max sea mi pastor, nada me falta. Y Max se siente en la sangre, va a un lado. Pero pasa que empezamos a hablar de los apóstoles, empezamos a hablar de los profetas, empezamos a hablar de los ungidos, empezamos a adorar a las personas en lugar de Cristo. Y se nos olvida que todo creyente, sin importar la posición que tenga dentro del cuerpo de Cristo, es un siervo, no es un Señor. Tenemos un Señor, un solo nombre bajo el cielo, dado a los hombres en que podemos ser salvos, delante del cual se va a doblar toda rodilla, los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Las adoraciones para los hombres son idolatría. Y esa idolatría ya no pertenece solo a una iglesia católica, las iglesias evangélicas se han llegado también de idólatras. Idolatramos, menos a la persona que verdaderamente deberíamos de adorar, al Señor Jesucristo. Ahora, mire que nada de lo que estoy diciendo es antiguo, es algo que lo estamos viviendo hoy, pero que el Señor ya me lo había dicho hace 2000 años. Es la naturaleza del hombre, es como el hombre piensa. Tenemos padres cristianos. ¿Qué es un padre cristiano? Los que son padres. ¿Qué es un padre cristiano? Es su responsabilidad como padre cristiano enseñarle a sus hijos la palabra de Dios, enseñarles a meditar la palabra de Dios. Dice que cuando se levanten, cuando caminen, cuando entren, cuando salgan, cuando se acuesten, hablen de la palabra de Dios. Pero, ¿cuál es la meta que usted tiene para sus hijos? Le podría decir que Dios quiere que sus hijos le sirvan, que estén en la obra, que trabajen para el Señor, que ganen almas, que dediquen sus vidas para la gloria de Cristo. Más que estamos en un tiempo donde nadie quiere ya salir
es misionero, nadie quiere servir, nadie quiere entregar su vida, a no ser que el pago que le den sea muy bueno. Pero usted va a hacer una encuesta en los padres cristianos y usted se da cuenta que los papás quieren que sus hijos sean profesionales, doctores, abogados, ingenieros, que ganen bien, que estén bien posicionados socialmente, que se casen bien, que tengan un lindo matrimonio, que les vaya perfecto. Y cuando lleguen al cielo, que Dios los corone. Y el problema es que son los padres que deben de discipular a sus hijos, que en lugar de discipular a sus hijos en los caminos de Dios, los están guiando en el camino del mundo. Claro que eso se refleja en las iglesias. Claro que a nadie le importa Papúa Nueva Guinea. Porque ya tenemos la vida de nuestros hijos planificada. Es más, que ellos no pensé lo que yo no fui. Como yo quería ser doctor y yo no pude, que ellos lo alcancen. Yo le voy a procurar y le voy a empujar para que logre los sueños de su corazón. Mentira, son los sueños de mi corazón, los que estoy buscando. Y mientras tanto las almas siguen yendo al infierno. La iglesia ya no es tan importante, los cultos dejaron de ser importantes. No temáis manada pequeña, dijo el Señor. Y lo advertía porque sí, la manada va siendo pequeña. Los que van a una iglesia pueden ser muchos, los que son creyentes pueden ser no tantos. Nos esforzamos para levantarnos y hacer las cosas del mundo, pero para hacer la obra de Dios ya nos quedamos cortos. Vamos a leer del verso 20 al 24. Todo esto que leíamos anteriormente, toda esta crítica, señalamiento que estaba haciendo el maestro, que el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu. Pero ve lo que dice el verso 20, le dice: mas vosotros, ustedes que me están escuchando, yo que lo estoy leyendo, mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Este tipo de vida no es la que Cristo me enseña, este tipo de vida no es la que Cristo me muestra, no, este tipo de vida no es la que Cristo quiere, este tipo de vida no es la que Cristo busca. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Si en verdad le habéis oído, o sea, si es que de verdad usted ya escuchó el Evangelio, si de verdad usted es salvo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús. Que si estoy en Jesús hay un antes y hay un después. Por eso el verso 22 me pone ahí como una división de tiempo. En cuanto a la pasada manera de vivir, lo que fui antes de Cristo, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado, que está contaminado, que está dañado, que está viciado conforme a los deseos engañosos. Todo este montón de cosas que se buscan en el mundo son deseos engañosos. El que los alcanza, que no son todos, cuando los alcanzan dicen: ¿y ahora qué? Ya lo tengo. ¿Y ahora qué? Yo no sé. Cuando daban la fábula del correcaminos, ¿se acuerdan del correcaminos? Como el coyote andaba siempre alcanzando el correcaminos y nunca lo podía alcanzar, pero en el último capítulo lo alcanza. Solo que el correcaminos se comió algo más raro,
y se hizo gigante, y el coyote solo pudo abrazarle una uña de la pata, y vuelve a ver a la cámara y dice, ¿y ahora qué? Ya lo alcancé, ¿y ahora qué? Alcanzamos lo que queremos, alcanzamos la riqueza, alcanzamos el deseo del corazón, ¿y ahora qué? Y después de eso solo la frustración. Después de eso el camino se acabó. Después de eso empiezan los divorcios. Después de eso ya los hijos que tanto usted trabajó se fueron, se casaron con alguien que tal vez usted no quería. Y usted se queda solito y diciendo, ¿y para qué tanto esfuerzo? Le di la espalda a Dios y el mundo me dio la espalda a mí. Y ahora ya estoy solo. En cuanto a la pasada manera de vivir, decía el apóstol Pablo, porque no fui rebelde a su llamada. Porque puede ser rebelde. ¿El Señor Jesús escogió a los apóstoles o no los escogió? Los escogió. Y los llamó por nombre. Había dos Simones, había un Felipe, un Natanael, un Tomás, el que después llegó a ser conocido por el incrédulo. Teníamos a Juan, teníamos dos Judas, ahí teníamos 12 hombres. A los 12 los escogió el Señor. Él pasó por donde estaba Pedro y le dice, sígueme, y él dejándolo todo le siguió. Y pasó por donde estaba Mateo y le dice, sígueme, y dejándolo todo le siguió. Y entre esos escogió a Judas Iscariote. Lo escogió. Pero Judas fue útil. Judas fue salvo. Judas está en el cielo. Judas fue rebelde al llamado de Dios. Voy a ponerlo fácil. ¿Cuántas personas, no le voy a preguntar cuántas personas obedientes conoce usted, sino cuántas personas rebeldes conoce usted? Pero si usted se acerca y dice, ¿usted cree en Cristo? Claro. Desde que tenía 12 años yo recibí a Cristo como mi Salvador y he entregado a Él mi vida. Él es lo más grande que tengo. ¿Cuándo fue la última vez que usted leyó la Biblia? ¿Cuándo fue la última vez que usted sacó más de 5 minutos para orar? ¿Cuándo fue la última vez que usted fue a la iglesia? ¿Cuándo fue la última vez que usted repartió un tratado? ¿Cuándo fue la última vez que usted estuvo sirviendo activamente a Cristo dentro del cuerpo de Cristo? ¿Cuándo fue la última vez? ¿Sabe cuál es el peor engaño que existe en este mundo? Cuando uno se engaña a uno mismo. Cuando me quiero mentir a mí. Eso es lo peor. Porque soy consciente de que me estoy engañando. Soy absolutamente consciente de que me estoy engañando. Ok, entonces no seamos rebeldes de llamado. Sigue ahí, mas vosotros no habéis aprendido hacia Cristo si en verdad la habéis oído y habéis sido por Él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre, sí, despojados. Imagínense la persona más pobre, no sé, algo como los leprosos. Están ahí, están tirados, nadie los atiende, tienen una ropa que está llena de sangre y de pus y de todo, y el Señor le dice, hay que despojarse de eso. Esta es la palabra, despojarse, está hablando de ese tipo de idea, de pensamiento. Es despojarse de esos harapos horribles, feos, humanos, pecadores, y despojados de eso. Claro que al despojarse de eso, ¿qué va a pasar? Va a doler. Va a doler terriblemente. Cuando empiecen a quitar esos trapos inmundos, eso va a doler.
Claro, hay muchas cosas en su vida que usted sabe que se tiene que despojar, que no están bien, que son pecados, que le llevan por un camino incorrecto, que están lejos de la voluntad de Dios, pero que en su carne usted ama y usted no se quiere despojar, y Dios le dice, tiene que despojarse. Tiene que despojarse. Y le va a doler. Y le va a doler mucho. Tal vez puede ser hasta de un trabajo que le está ocupando toda su vida, que no tiene tiempo ni para su familia ni para Dios, y Dios le dice, eso no está bien. Pero si me despojo de eso, entonces ¿qué? Después de que yo obedezco está Dios. Cuando yo obedezco, Dios está ahí. Cuando yo obedezco, Dios me respalda. Despojados del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, deseos que me pierden. Quitarse la ropa vieja del luto, quitarse la ropa vieja del dolor, entrar en una negación al yo. Decía el apóstol Pablo, con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, hoy no vivo yo, Cristo vive en mí. Y lo que hoy voy a vivir, lo voy a vivir en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Si alguno quiere venir en pos de mí, ¿qué dice? Niéguese a sí mismo, despójese de sí mismo, tome su cruz cada día y siga. Tomad mi yugo sobre vosotros. Y así podemos sacar textos y textos. Entonces dice, bueno, hay que quitarse esa ropa vieja. Hay que dejar, hermanos, también, por otro lado, de estar haciendo las cosas en nuestras fuerzas. No solamente a nivel personal, a nivel familiar, a nivel laboral, a nivel ministerial. Dice la palabra de Dios que todo lo que yo hago debe ser hecho como para el Señor y no para los hombres. No solo en la iglesia, en la casa, en el trabajo, sabiendo que Él recibiré la recompensa de la herencia porque a Cristo el Señor sirve. Vea, cuando usted lee Romanos 7 es un capítulo que me impacta un montón. Porque es el apóstol Pablo que está diciendo, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Ahora, no significa que Pablo andaba cometiendo adulterio y que andaba robando. No. Pablo quería hacer las cosas bien. Pablo se esforzaba por hacer las cosas bien. Pablo luchaba por hacer las cosas bien, pero las estaba haciendo él en su propia fuerza. Y su pecado lo echaba a perder todo. En lo que hacía algo bien con su fuerza, su propio pecado terminaba destruyendo eso que había hecho. Por ejemplo, usted lee el libro de Gálatas y usted ve que Pedro se sienta a comer con los que venían de Jerusalén. Y Pablo dice, Pedro, ¿por qué usted es tan hipócrita? ¿Cómo se le ocurre? ¿Por qué antes comía con los gentiles y ahora solamente está comiendo con los de Jerusalén? Y le pegó una solemne regañada pública de Padre y Señor mío. ¿Okay? Pero ¿qué dice la palabra de Dios que se debe hacer? Si usted tiene un problema con una persona, ¿qué tiene que hacer? Vaya a hablar con la persona. Póngase de acuerdo. Si no se lograron poner de acuerdo, ¿qué tiene que hacer? Lleve 2 testigos. Y si ya ni con los 2 testigos se pusieron de acuerdo, pues hágalo público. ¿Qué hizo Pablo aquí? Se dedicó al procedimiento. Como que Pablo tenía un problemita de enojo.
Tal vez alguien se identifique con Pablo, tenía un problemita de enojo. ¿Qué muchacho para enojar? Él hablaba de que él tenía un problemita ahí que no lo dejaba tranquilo, una espinita, ¿va? Que no lo dejaba en paz. Es que él quería hacer las cosas bien, pero las estaba haciendo en su propia fuerza, en su propio mérito. No es así lo que el Señor dice. El Señor lo que quiere es que nosotros, todo lo que hagamos, lo hagamos en la llenura del Espíritu, bajo el control del Espíritu Santo. Desvestirme de yo, despojarme del yo, dejar de tener el control yo. Aunque sea para algo bueno, aunque sea para servir a Dios, yo no puedo tener el control, lo voy a echar a perder, me voy a sabotear solo. El control tiene que tenerlo el Espíritu Santo en mi vida. Claro que el Espíritu Santo es una dificultad porque no agarra atajos, no le gustan los sobornos, no se aprovecha de nadie. O sea, todo ese montón de cositas que a veces nosotros queremos hacer, el Espíritu Santo no las hace. Por eso es que me cuesta depender del Espíritu, porque sin el Espíritu podría tener más ganancia, podría alcanzar más cosas. Eso puede ser momentáneamente. A largo plazo, esas personas que escogen ese camino van a fracasar, van a caer en la pobreza, van a caer en una bancarrota emocional, en una bancarrota espiritual. Y quizás no caigan en una bancarrota material, pero todo eso le sirve de maldición, porque solo para tristeza le sirve el dinero. Si no, le preguntan a Salomón, que no tenía ningún problema en eso, de tener plata. Olvidar lo que queda atrás, extendernos hacia lo que está delante. Hay que avanzar. Hermano, es hora de que usted avance, es hora de que usted se determine, es hora de que si el Espíritu Santo le está hablando y le está haciendo hacer conciencia, que usted piense en lo que viene arrastrando, en lo que viene jalando, en lo que no le deja avanzar, en lo que hace que su camino esté un poco torcido, y empiece a hacerlo usted. Es que mi esposa no me acompaña, camine usted. Ella llegará por el poder y la gracia de Dios a empezar a seguir su camino. Es que mis hijos no me acompañan, camine usted por la gracia de Dios. Ellos van a empezar a acompañarle en el camino. Pero si usted no se decide a avanzar, el resto no lo va a hacer. Usted tiene una responsabilidad, usted tiene que tomar la decisión. Dios le dice, despójese. Se tiene que despojar, es usted. No puedo, sí puede, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No puedo dejar atrás esa vida mía. Claro que la puede dejar atrás, debe dejarla de atrás y tiene que seguir adelante. Porque si usted sigue dando vueltas en el desierto, va a seguir dando vueltas sobre sus propios problemas. Avance para que vea cómo empiezan las cosas a enderezarse en los demás. La gente, su propia familia, va a empezar a hacer fila detrás suyo, uno a uno. Pero tiene que tomar la decisión. El modelo es Cristo, no es un pensamiento mundano religioso. El modelo es Cristo, aquí está la Biblia. La misma Biblia que yo tengo, la que usted tiene, la que yo leo, la que usted lee, el Espíritu Santo que inspiró esta Biblia, la que inspiró la que usted tiene. O sea, aquí tenemos el manual, ¿es el mismo manual para todos o no? Leamos el manual, obedezcamos el manual, y a todos nos va a ir bien. Dios va a hacer que las cosas que tengan que suceder, sucedan. A veces queremos a pura oración que haya un cambio. Yo tengo que orar, pero tengo que obedecer. Y cuando yo obedezco, Dios también bendice mi petición.
A veces yo soy la respuesta a mi propia oración. Señor, yo te pido por la salvación de mis hijos. Pero sus hijos no le ven orando, sus hijos no le ven leyendo la Biblia, sus hijos no le ven viniendo a la iglesia, sus hijos no le ven sirviendo a Dios. Se va a cansar entonces de orar por la salvación de sus hijos, porque no va a pasar absolutamente nada. Usted es el que tiene que empezar a actuar. Y cuando usted actúe, muchas cosas empiezan a suceder. Y ya el último tramo, esto es más profundo, que el ratito que tenemos no podemos analizarlo todo, pero por lo menos que algo nos vaya quedando. Dice el verso 25 al 32. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. De la abundancia del corazón habla la boca. Si en su corazón hay disculpas, si en su corazón hay engaño, si en su corazón hay mentira, entonces eso es lo que va a salir de su boca. A veces las personas nos confrontan, nos dicen algo que no nos gusta, nosotros tratamos de disculparnos. Y empezamos como a medio mentir para tratar de justificar algo que hice. Bueno, si lo que hice no tiene justificación, me disculpo. Si lo que hice está mal interpretado, me quedo callado. No pasa nada. Lo que tengo que evitar es mentir. Y una mentira es a veces decirle algo a una persona solo por quedar bien con la persona. No lo digo, no contesto. Sí, señor. Sí, señor. Hay muchas veces en que no termino pidiendo perdón, pero termino pidiendo disculpas. Yo me disculpo si esto que he hecho le causó a usted algún agravio. O sea, me disculpo por haberle hecho sentirse mal, pero no le estoy pidiendo perdón porque no he pecado. Lo tengo que tener clarito siempre en mi mente. O sea, el punto aquí es que yo no puedo mentir. El hablar mentira es parte del viejo hombre. Punto. Así de simple. Entonces, fuera la mentira, hablar la verdad también es otra cosa. Hablar la verdad como conviene. Hay algunas personas que usan la verdad para dañar. La verdad en la mano de ellos es como un machete, como un hacha, bien afilada, listos para cortar, para destruir, para matar, para querer asesinar con esa verdad. La verdad tiene que ser dicha como conviene. Si no se dice amor, es mejor quedarse callado. Porque la verdad tiene que buscar edificar, sanar, restaurar. Pero si mi verdad lo que busca es destruir a otra persona, el orgullo de la otra persona, la moral de la otra persona, yo estoy pecando contra esa cosa. Entonces tengo que saber hablar la verdad como conviene. Como leíamos ahora, a veces el silencio es más importante que hablar. No digo nada en cuanto a su boca. Y la gente insista, pero a usted le pasa algo, pero dígame qué le está pasando. Es como el jugador de fútbol que el árbitro le dice, pero dígame lo que piensa, y dice, no, hombre, me expulsan como por 7 semanas. Eso no va a pasar. Hasta que yo no pueda hablar como conviene, mejor no digo nada. No puedo entrar a estarme peleando con todo el mundo porque eso es lo que hace el mundo. No puedo ponerme eso. Yo soy diferente.
A veces hay palabras piadosas que ofenden también. Yo le quiero decir algo así como bien grave con todo, entonces, espera, no sea tan cortito. Ya, eso es grave. ¿Y usted se va a ofender por eso? Pues claro. Esos insultos llenos de adornos, pues yo creo que usted era más inteligente. Otra manera de decir lo mismo. Es que si usted lo hubiera pensado mejor, otra manera de decir lo mismo. Y hay gente que tiene un arte. Si la verdad no construye, no edifica, no bendice, no ayuda, es mejor quedarse acá. En las emociones, vamos a ver el verso 26 y 27, ya no me queda claro. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Mire, solo hay una persona que se puede airar, que se puede enojar y no pecar. Y ese no soy yo. Ese es solo Dios. Solo el Señor Jesús. Es que el Señor Jesús volcó las mesas. ¿Quién? El Señor Jesús. Si usted tuviera el poder de volcar las mesas, usted no vuelca las mesas, usted le pega las mesas en la cabeza a la gente. Sería diferente. Según ese texto, cuando yo me enojo mucho, el diablo está más cerca de mí para provocarme aquel daño que yo pueda hacerse a mí. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Y a veces hay enojos que duran años, y el diablo los agranda en la mente. Y esas personas no encuentran perdón en mi corazón. Es que el universo es demasiado pequeño para que nosotros estemos. Es que prefiero estar en el infierno que ir al cielo con esa persona. Porque la amargura es dentro. Y la amargura entró ahí porque la ira no la he dejado pasar. No la estoy diciendo, pero me la estoy comiendo. Y el diablo está poniéndole abono todos los días, dándole intereses, haciéndola más rica, raíces de amargura, destructivas, para los demás, no para mí. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Si su enojo dura más que un día, ya después de ahí no es bueno. Ya después de ahí no es nada bueno. Para nada. Para que me rinde el enojo con mi esposa, voy a tratar de pelearnos a las 6 de la mañana, así por lo menos disfruto un día de enojo. La amargura es la zona de confort de la carne. La amargura no es espiritual, es carnal. El resentimiento es carnal, no es espiritual. El deseo de matar a alguien es carnal, no es espiritual. Es contrario a lo que hace el espíritu, a lo que el espíritu dice. El diablo acecha y aprovecha la ira para destruir vidas, pero la primera que destruye es la de uno. Y el remedio se llama, escuche usted, mansedumbre. Mansedumbre. El poder bajo el control del Espíritu Santo. O sea, mi poder, mi fuerza, mi vida bajo el control del Espíritu Santo. Y las otras las leo rápido solo para concluir. Seguirían el verso 28 que nos habla de las finanzas. Dios le manda las codornices, hermano, pero el que tiene que irlas a atrapar y a desplumar y a cocinar
Dios manda el maná, pero el que tiene que recogerlo cada mañana, molerlo y hornear el pan, es usted. Dios le da el agua, pero el que tiene que ir a recoger es usted. Es que yo quiero que Dios simplemente mande un ángel y que me aparezcan los lingotes de oro en la mano. Dios nos bendice, nos da el trabajo, nos da la fuerza, nos da la salud. Tenemos su bendición grande, rica y maravillosa, poderosa y próspera. Pero nosotros tenemos nuestra cuota de responsabilidad. Trabajamos con su bendición. Más bienaventurados dar que recibir. Lástima, porque esto es como una predicación aparte. Y la última es, en las relaciones hay que perdonar. El perdón no es opcional. Si Dios me perdonó a mí, que me merezco el sótano del infierno, debajo de donde está Hitler, ¿quién soy yo para negarle el perdón a otra persona que me dio? El perdón de un cristiano no es opcional. Hay que perdonar. Perdonar como el Cordero de Dios nos perdona a nosotros. Amén. Vamos a orar. Padre amado, gracias por darnos este tiempo de meditar en tus palabras. Es provechoso, es rico. Se dijo mucho, Padre, pero ay, Señor, que hayas hablado con cada corazón conforme a la necesidad que cada uno tiene y que les permitas a esas personas, Dios, renovarse en el espíritu de tu mente para que las cosas empiecen a hacerse, Padre, como tú lo aconsejas, para bendición nuestra y para la gloria de Dios. Dios mío, glorifícate, Señor, en los hermanos, en esta mañana en Cristo Jesús. Te lo pedimos. Amén y amén.